Y cuéntanos, ¿te gustaría acompañarnos a hacerle un homenaje al profesor recién fallecido Harry Markowitz y conversar y hurguetear todo lo que descubrió para transformarlo en herramientas prácticas para mejorar tus inversiones? Quédate aquí en este nuevo episodio de Inversapiens. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast donde nuestro propósito, como lo vamos a decir y lo vamos a repetir 100 millones de veces, es ayudarte a que tengas una relación más sana con el dinero y a partir de eso puedas vivir una vida con más sentido, haciendo más de lo que te gusta y compartiéndolo con las personas que realmente quieres. Dicho eso, y antes de saludar al profe, acuérdate www.inversapiens.com. Si te suscribes a la lista en el kit gratuito, vas a recibir un curso para formar o hacer las bases de un plan sólido de inversiones de largo plazo. Y adicional a eso, en www.inversapiens.com/ETF-gratuito, ETF-gratuito, hay un curso gratuito para aprender qué son los ETF, cómo analizarlos y bueno, para poder también comenzar a invertir en estos instrumentos para los que ya tengan su plan. Estos dos cursos pueden ser bastante de valor para comenzar su camino como inversionista. Dicho eso, profe, ¿cómo estamos y cómo vamos a abordar este capítulo del profesor y premio Nobel Harry Markowitz? Sí, bueno, el profesor Markowitz estudió en la Universidad de Chicago. Lo primero que hizo su doctorado. Y lo primero que llama la atención es que su profesor guía fue Milton Friedman. Así, imagínate, profesor guía, Wow. uno de los padres del, del neoliberalismo. Así que increíble. Bueno, en realidad estas universidades estadounidenses están llenas de campeones mundiales. Así que increíble cómo parte la carrera del profesor Markowitz. Pero en lo que vamos a ir directamente es cuando publica su primer. Él saca su doctorado, él nace el 27 en 1927 y es en 1952, o sea, tú que soy bueno para las matemáticas, tengo mi calculadora acá. ¿A los cuántos años será? 52 menos 27. 25 más o menos. A los 25 años no puede ser. A ver, 27. A ver. Estamos 50. O sea, yo Ya, soy pues un, viste que yo soy un me pongo fracaso, güey. nervioso. No. Me pongo nervioso. A los 25 años publica su artículo. Oh, le No, salió, ¿viste? Algo cacho, algo extraordinario, cacho. güey. Publica su artículo en el Journal of Finance, que es como la revista más importante de finanzas del mundo. Imagínate publicando a los ¿Ya? 25 años. Publica su artículo llamado Selección de portafolio. Ya. Entonces, una de las cosas que le debemos a Markowitz es que fue el primer investigador en empezar a hablar del concepto de portafolios. Algo que hoy día es como súper Súper común común. y bueno, viene a partir de esa lógica. Y es que aunque nos parezca raro, antes las personas, o antes de este artículo, tendíamos a pensar en activos, en acciones, en forma individual. Y no Ya. se entendía el alcance de los portafolios de inversión. Entonces, este fue como el primer artículo en donde el tipo dice, mira, lo que pasa es que es súper ineficiente invertir en uno, dos o tres acciones en contra de invertir en un portafolio. ¿Ya?
Y entonces este es el padre de lo que hoy día conocemos como los beneficios de la diversificación. Porque, Podríamos decir, Nico, entonces que es como padre de la industria de los fondos mutuos y de los ETF igual, pues. claro, porque desde ahí, desde ahí, bueno, no es automático, porque siempre estas cosas que se publican se demoran algún tiempo en llegar a la industria, pero esta es la semilla en donde otros investigadores y otros profesionales de las inversiones comienzan a trabajar para comenzar a generar estos productos financieros. De hecho, sin ir más lejos, seguro que muchos gerentes, incluso, ¿por qué no dueños de estas oficinas de inversión estudiaron en Chicago con el profesor y probablemente en sus clases aprendieron esto y por lo tanto llegan a su empresa a aplicar lo que aprendieron? Sí, Nico, y en ese sentido, yo creo que algo importante es que, bueno, obviamente al ser premio Nobel traspasa todas las barreras y hoy día yo creo que las teorías de portafolio se imparten en cualquier universidad cuando se habla de economía, O en sea, las no, o facultades sea, de economía y negocio. yo creo que junto con Modigliani y Miller, que son o sea, aquí es como, para mí, hay tres autores que son los padres de las finanzas modernas, que por un lado Modigliani y Miller, ¿Ya? por el lado que ellos hacen todo este tema de las finanzas corporativas, y Ok. Markovich por el lado de inversiones. Serían como o sea, los fundadores, si uno pudiese decir. Bueno, pero ¿qué hace el profesor? El profesor dice, bueno, todo esto con lenguaje muy matemático, ¿ah? Porque hasta el día de hoy los profesores de finanzas, los investigadores, tienden a explicar sus ideas con lenguaje matemático, porque es un lenguaje un poco más universal para hacer entender ideas que son bien complejas, ¿ya? Pero lo que hace él en la matemática, él dice, mira, él demostró que el performance financiero de una acción es menor siempre que el performance de un portafolio de acciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que él hace es que dice, mira, imagínate en un mundo en donde todos los activos de una economía se transan en la bolsa, ¿ya? O sea, es un mundo imaginario porque sabemos que no todos los activos se transan en la bolsa, pero eh, es un supuesto que él dice. Entonces dice, mira, imagínate que todos se transan en la bolsa y lo que vamos a hacer ahora es describir estos activos en función del retorno esperado, o sea, de su capacidad de crecer, de precio en el futuro y del riesgo de que eso ocurra, que en el ¿Ya? concepto nuestro es desviación estándar o volatilidad. Claro. Desviación estándar es como un error a un pronóstico, es la desviación frente a un pronóstico. Entonces, en finanzas nosotros decimos que el mejor pronóstico sigue siendo el camino aleatorio y por lo tanto el mejor pronóstico es el promedio. ¿Ya? Y entonces, si tú mides en la historia cuánto el retorno de un activo se alejó del promedio para arriba o para abajo, tú puedes tener una medida de qué tan volátil es o qué tan Sí, riesgoso es. claro. En un ejemplo, Nico, por ejemplo, la bolsa norteamericana tiene un retorno histórico promedio de un 10% anual. ¿Ya? Entonces, mayor volatilidad sería que un año o que varios años se desvíe de ese 10% y tenga un retorno de un 40, un 50%, Exacto. versus otro activo que tenga un retorno esperado de un 10% y que los siguientes años tenga un retorno real de un 13, un 14, un 15. O sea, el primer activo es mucho más volátil, más riesgoso que el segundo porque se desvía más de su promedio. Exacto. Sí, y esto proviene de la idea de que en los mercados, entre comillas, no hay predictibilidad. O sea, los mercados son tan eficientes que es imposible que alguien pueda predecir el comportamiento Ok. de un activo y por lo tanto, como no hay predictibilidad, entonces el promedio es el mejor benchmark respecto a todo lo que existe. Entonces el promedio es tu estándar y la desviación estándar es la desviación a tu promedio, ¿ya? Esa es Ok. la volatilidad. Entonces, lo que hace matemáticamente Markovich es que dice, mira, eh, si tú combinas todos los activos en infinitas portafolios, o sea, imagínate que tú tenés 1000 activos, ¿ya? 1000 acciones.
Tú con 1000 acciones puedes hacer infinitos portafolios. De hecho, con 2 acciones ya podrías hacer infinitos portafolios. Claro. Imagínate con 1000, infinitas combinaciones. ¿Qué es lo que es un portafolio para los que nos están escuchando y tal vez están un poquito más alejados del mundo de las inversiones? Un portafolio es un conjunto de activos financieros. Entonces, por ejemplo, si tú invertiste en una propiedad, si además compraste 2 acciones, si además compraste un ETF, una criptomoneda y tenías un depósito a plazo, tú tienes un portafolio, Un portafolio, que ok. es el conjunto de todas estas cosas. Y puede ser también un portafolio solo de acciones, donde yo tengo 20 acciones en diferentes proporciones, tengo un portafolio accionario. Claro, pues, o sea, podrían clasificarse por tipo de activo, ¿no? O Claro. sea, ya, entonces, lo que hace Markovic dice, mira, voy a imaginar que hay 1000 acciones en el mercado que representan la economía. Y voy a describir estos 1000 acciones de acuerdo a su retorno esperado y a su desviación estándar, a su riesgo. Entonces, en un plano cartesiano, que son estos gráficos de 2 ejes, vamos a ver una nube de puntos representados, ¿cierto? Que son todos estos 1000 activos. Entonces, él comienza a hacer en forma, hasta el infinito, comienza a construir carteras y cada vez que construye una cartera, cada cartera es una combinación lineal entre el retorno de los activos que están dentro de la cartera y el riesgo, de esta cartera. Entonces, imagínate, aquí necesito que cierren los ojos si estás manejando o no, pero Si si estás no, manejando, no cierres los ojos. pero aquí vamos a aplicar a la capacidad del ser humano, porque esta es la parte más difícil. Es, imagínate que tú tenés como un enjambre, una nube de puntos, que son 1000 puntos, ¿ya? Ahora, esa nube de puntos se va a seguir llenando de puntos porque van a ser las combinaciones lineales de todas las acciones en nuevos portafolios. Van a haber tantos puntos que se va a transformar, esta nube se va a transformar en un gran punto negro, ¿ya? Gigante. Claro. Y Una nube. una nube, pero una nube, esto es como pasar de una nube que no llueve, una nube blanca, pasar a una nube negra, así, llena de puntos, ¿ya? Ya. Entonces, lo que hace el profesor Harry dice, mira, justo el borde de esta nube, justo en el borde de esta nube, están todos los portafolios que son eficientes desde la perspectiva de que son mínimo riesgo. O sea, Claro. que tienen al mismo nivel de rentabilidad, ofrecen el menor riesgo. ¿Ah? Dale. Puedo, Sí, obvio. profe, combinación lineal. Para tratar de explicarlo en simple, a ver si puedo ayudarte, profe. Lo que quiere decir el profe es que el profe Harry Markowitz lo que hizo fue hacer un análisis matemático de cuál era el rendimiento de portafolios ficticios que tú podías combinar de las maneras que tú quisieras. O sea, imagínate, hagámoslo con el ejemplo chileno, Nico, para que se entienda que son pocas acciones. En el IPSA hay 30 acciones y el profe Harry lo que hizo fue ficticiamente tener un portafolio que tenía diferentes ponderaciones de las 30 acciones. En algunos portafolios tenía más Sokimich, en otros portafolios tenía más Santander, en otros portafolios tenía más Copec, y así hizo infinitos portafolios porque en cada uno de los portafolios tenía una ponderación diferente de cada una de las 30 acciones del IPSA, ¿ok? Y lo que hace ahí Nico, entonces ahí es cuando el Nico dice, lo que hizo el profe Harry Markowitz fue medir a todos estos portafolios ficticios cómo les iba en un plazo determinado, cómo les iba en cuanto a su retorno real y cuál era la desviación que tenía cada año, cada mes o cada semana con respecto al valor, al promedio que debería haber tenido o al valor esperado que debería haber tenido. Entonces, si uno grafica eso en un eje de X e Y, de dos ejes, un eje de dos coordenadas, perdón, en un eje tiene el retorno y en un eje tiene el riesgo que se mide con la desviación o la volatilidad, entonces cada uno de estos portafolios representa un puntito y se arma como una especie de nube, ¿ya? ¿Y cuáles son los mejores portafolios? Según la teoría de portafolios del profe Harry Markowitz, y que esto es
por favor, quiero que entiendan esto. El profesor que se ganó un premio Nobel demostró matemáticamente que la diversificación era mejor que tener acciones individuales. Matemáticamente, esto no porque me gusta más tener un portafolio, no, esto es matemática. Y lo que demostró el profe era que de esta nube que se arma de puntos, los que están en la frontera y se pueden unir con una línea son aquellos que representan las mejores combinaciones en cuanto a el retorno que quiero alcanzar en función de los movimientos que sean menos volátiles. No sé si lo dije bien, Nico, ¿qué Sí, opinas? sí, mira, es como, yo te diría que está súper bien, está súper bien. Es simplemente decir, mira, voy a hacer infinitos portafolios, ¿ya? Entonces después voy a abrir 1000 cajones. No, 100 cajones. Y el primer cajón va a ser el cajón de retorno de 0 a 1. El segundo cajón va a ser de 1 a 2%. Y así Claro. voy a abrir 100 cajones. Y voy a agarrar esta masa de nubes, de puntos, que son acciones y son portafolio, combinaciones entre todas las acciones, y los voy a clasificar en los 100 cajones, de acuerdo a su retorno. Claro. Algunos van a quedar el primer cajón del 1 al 2%, otros Exacto, van a quedar en el cajón del 5 al 6%. exacto, exacto. Dale. Vale. Y ahí él demostró que de los 100 cajones, el punto que tiene menor riesgo siempre es un portafolio, nunca es una acción individual. Perfecto. Esa es, Perfecto. esa es, esa es como, esa es como la gran invención. Entonces, él dijo, mira, con esto te estoy demostrando es que si tú quieres invertir, siempre te conviene invertir en un portafolio porque siempre vas a encontrar un portafolio que tal vez te paga la misma rentabilidad que una acción, pero el portafolio estrictamente siempre tiene menos riesgo que una acción individual. Nico, y en ese sentido, dale, la explicación matemática es hacer el modelo, ¿cierto? El modelo matemático que hizo el profe Harry, pero ¿cuál es la explicación como para entender por qué esto sucede en los mercados? ¿Cuál es la razón? Y yo entiendo que tiene que ver con la correlación que tienen los activos, pero ¿lo podríamos explicar en simple para que la gente entienda por qué siempre hablamos de la importancia que tiene diversificar y tener un portafolio que tenga muchas o varias acciones y diferentes activos? Sí, sí. Cuando tú tienes a ver, nuevamente volvamos al concepto de riesgo, ¿ya? Porque a veces hablamos de riesgo, pero pocas veces dominamos realmente el concepto de riesgo. Riesgo es la probabilidad de fallar frente a un pronóstico. ¿Ya? Tu mejor pronóstico de retorno para una Es el acción promedio. es su retorno promedio histórico. Ok, Entonces, si tú tienes una acción que es muy riesgosa, entre comillas, significa que tienes una alta probabilidad de que en el siguiente día el retorno no sea exactamente el su promedio, promedio. sino que Claro, esté arriba o abajo, ¿ya? En cambio, claro. una acción, entre comillas, menos riesgosa, tienes menos probabilidad de fallar, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿desde dónde viene esta probabilidad de fallar? Bueno, tenemos que entonces discutir de cuáles son los factores que causan el retorno de una acción. Y hay dos factores que causan el retorno de una acción. Un factor que ¿Ya? se llama el factor de mercado, Ok, que son todas las variables macroeconómicas e industriales. O sea, el crecimiento de la economía, la inflación, la tasa de interés, el ciclo económico, el empleo, la claro. competencia industrial, todas las cosas que tienen que ver con el contexto, con el escenario, con factores externos a la empresa. Ok, Entonces, si los factores macroeconómicos acompañan y van bien, entonces decimos que esta empresa va a generar un mayor retorno en el futuro. Y después tenemos otro grupo de factores que son los factores endógenos o los factores individuales. O sea, factores que provienen desde adentro de la empresa. O sea, a la empresa no solamente le va bien o mal por lo que pasa en el contexto, sino que le va bien o mal
producto de cosas que pasan dentro de la empresa. O sea, buenas decisiones de los managers, un directorio que ponga reglas claras para el gobierno corporativo de la empresa, Como la eh, Polar, como la como la Polar. Polar, claro, Claro, profesionales que sean rigurosos en la aplicación de tecnología, de técnicas, de gestión, claro. productos nuevos que se puedan inventar, innovaciones, o sea, cualquier cosa que venga desde adentro de la empresa. ¿Ya? Entonces, el desempeño de una empresa y por lo tanto el precio de la acción de esa empresa es la ¿Ya? combinación entre esos dos factores. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú analizas una empresa, tú no logras, así solamente mirando el precio de una acción, tú no logras determinar qué porcentaje es del rendimiento, del retorno, es explicado por factores externos y qué porcentaje es explicado por factores internos. ¿Ya? Pero si ahora tú analizas un portafolio de acciones, tú te vas a dar cuenta que las acciones, por ejemplo, si tú metes 10 acciones dentro de un portafolio, las 10 acciones comparten el factor de mercado porque todas están en el mismo mercado. Por lo tanto, tú tienes ahora el retorno de tu portafolio, está explicado por el factor externo, que es común, que es un riesgo común, ¿cierto? Común para las 10 acciones que están dentro del portafolio. Y además está explicado por 10 factores individuales, uno por cada acción dentro del portafolio. Entonces, matemáticamente, tú puedes demostrar que al estar dentro de un portafolio, los riesgos que son individuales no están correlacionados entre sí. ¿Por Ya. qué? Porque que un gerente lo haga bien en una empresa que produce energía, no está correlacionado con las decisiones que sean buenas o malas en una empresa que produce zapatillas, por ejemplo. Claro. No hay una correlación en esos tipos de riesgos. O sea, tú podéis tener aleatoriamente buenas decisiones en el sector energía, del gerente de la empresa energía y malas decisiones del gerente de la empresa de zapatillas. Por tanto, si no están correlacionados los riesgos individuales, si tú los combinas y existe aleatoriedad, se van a eliminar unos con otros. Claro. O sea, las buenas decisiones de uno se van a eliminar por las malas decisiones de otro. Nico, ¿podría ya ser el ejemplo de De los los niños alumnos. del colegio? De los Sí, alumnos, sí. porfa, que es muy bueno. Sí. Entonces, yo siempre en las clases y en los entrenamientos también de Inversavien ahí jugamos con este ejemplo. Así que los que nos escuchan ahí y han estado en los entrenamientos se lo conocen. Yo hago pasar a un inversionista a la sala de clase y les digo, tengo un desafío de inversión. Y le digo, mira, en el primer escenario, tú puedes elegir el alumno que quieras. El alumno que quieras y le puedes invertir dinero al alumno. Si el alumno pasa el curso, o sea, si obtiene una nota sobre 4 en la prueba que le voy a hacer en 2 semanas más, eh, te vas a ganar el 50% de rentabilidad de lo que inviertas. O puedes invertirle al promedio del curso. O sea, lo mismo. En 2 semanas más hago una prueba. Y si el curso en promedio se saca sobre 4, te ganas el 50%. Entonces, fíjate, primera característica del dilema. Todos tienen las mismas, las dos alternativas tienen el mismo retorno, 50%. ¿Ya? Pero la primera alternativa tú estás invirtiendo en una acción, estás invirtiendo en un estudiante. Y en la segunda tú estás invirtiendo en un portafolio de estudiantes, Claro. ¿ya? Porque son 20 estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que hizo un inversionista es preguntarme, bueno, pero ¿hay información que yo no conozca? ¿Puedo conocer toda la información? Absolutamente toda la información, la que quieras. O sea, vamos a jugar que yo te regalo unos lentes mágicos y en esos lentes mágicos tú puedes mirar a cada estudiante y te va a salir toda la historia del estudiante, todo, 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 todo. O sea, no, Te aquí no, salen las notas, si hace deporte, si está todo, niveles pololeando, de si los papás están motivación, separados. todo lo que le Claro. quieras preguntar. Tú puedes hacer un modelo Machine Ultra Learning Vector Machine, ahora que están de moda estos, estos modelos de inteligencia artificial, y puedes sacar la probabilidad de que el alumno se saque sobre 4, listo. Y escoge el alumno que quieras.
¿ya? Nico, para hacer la analogía, esto es como cuando uno puede analizar una empresa a través de que sus estados financieros son públicos, empresas Exacto. que cotizan en bolsa. Y más todas las variables macroeconómicas, porque también el inversionista me va a preguntar cosas del profesor, po. Claro. Porque en el fondo el profesor aquí representa el mercado, ¿cierto? Claro. Cómo pasa la materia, cómo explica, si motiva o no, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que él determina con sus gafas, determina el que tiene 99,99999999% de probabilidad de sacarse sobre 4. ¿Ya? Y este alumno es Carlito. Carlito, un alumno pero Estrella, motivadísimo, estrella, que va a todas las regalón, clases, regalón del regalón, profe, todo motivado, hace deporte, que va pololea, a clase, se, ba- se baña todos los días, oye, ya, ok, o sea, todo, todo, increíble. increíblemente perfecto. ¿Listo? Entonces él le pone la inversión a Carlitos, que es el que tiene la mayor probabilidad de sacarse sobre 4. La cosa es que, Sería como un Amazon, como un Apple, como un Nvidia. claro, sería como una, exacto. Entonces, listo, vamos entonces con la inversión, y resulta que justo 2 días antes de dar el examen, Carlito estudió, motivado, o sea, está muy bien, todo bien, descubre que su polola lo engaña. Complicado. Complicado. Lo engaña y lo engaña, lo engaña con su mejor amigo, y descubre que este engaño dura, ya Toco madera, lleva, toco madera, toco madera. ¿Ya? descubre que este engaño lleva 2 años y así mal, todo muy mal, ¿ya? Póngale Ya, depre. en su imaginación, póngale lo que quiera ponerle a la historia de amor que estamos contando. Y Ya. resulta que Carlos cae en una depresión, no se levanta y no se levanta a dar el examen. Por lo tanto, reprueba con un 1. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Esta fábula, la fábula de Carlitos le vamos a poner, ¿ah? Ya. ¿Qué nos enseña la fábula de Carlitos? Nos enseña que cuando tú inviertes en un estudiante, tú puedes considerar toda la información histórica, pero la información histórica no incluye el futuro. Y en el futuro existen algo que se llaman los cisnes negros, los Black Swan, que lo dijo Nicolás Taleb, ¿cierto? Y un término que inventó Nicolás Taleb, autor de Black Swan, de los cisnes negros. Y resulta que apareció un cisne negro que nunca había aparecido, pero que nunca hubiese aparecido no significa que no tiene probabilidad de que aparezca. Lo que pasa es que la probabilidad es muy pequeña, pero si llega a aparecer es un evento tan importante que cambia la realidad. O sea, en este caso, por ejemplo, yo vi que la probabilidad de que Carlos tuviese una relación que fracasara en esa circunstancia nunca había pasado. Pero eso no Claro. es información válida para afirmar que nunca va a pasar, ¿sí se entiende? Eso es lo Sí. primero. Tendemos a caer en la trampa mental de que creemos que está toda la información incluida en la historia y tenemos muy mala capacidad de entender de que hay mucha información que no está incluida y por más pequeña que sea su probabilidad, si aparece, cambia el escenario rotundamente. ¿Ya? Lo segundo, que es súper interesante entender, es que la probabilidad de esta trama amorosa no está correlacionada con el resto de las tramas amorosas de la clase. O sea, no hay una correlación entre la probabilidad de que a Carlos lo engañen con la probabilidad de que a Juanito lo engañen o a Anita la engañen, que son compañeros de curso de Carlito. Por lo tanto, este cisne negro no se puede evitar, pero la buena noticia es que estos cisnes negros, que son individuales, no están correlacionados con los cisnes negros individuales de otros individuos. Los demás. Y que se pueden contrarrestar. Por lo tanto, se pueden eliminar a través de la diversificación. Claro, porque así como Nico, así como a Carlito, la polola lo engañó, a Juanito justo conoció al amor de su vida y se motivó tanto que
pasó de sacarse un 3 que se saca siempre, estudió, la mamá le dijo que le iba a comprar un auto si se sacaba un 7 y se sacó un 7. Exacto, Entonces, el efecto de Carlito negativo se contrarresta con el efecto de Juanito positivo. exacto, Y esa es la ventaja que nos entrega la diversificación. exacto. Y eso, Nico, perdón que te lo diga, pero, o sea, perdón que te interrumpa, eso es lo que tratamos de explicar al principio y es lo que demostró el profe Harry Markowitz matemáticamente y que se Exacto, ganó el premio Nobel. exacto. Lo que pasa es que se le ocurrió a él primero, como decimos Claro, siempre porque estos premios Nobel se ganan porque las ideas son extraordinariamente sencillas. Así, tan sencillas que llegan a ser obvias. Pero es que se lo pasa que a él se le ocurrió en el 52. claro, ¿Cachai? ¿Cachai lo increíble. increíble de la cabeza? No, sí, a Es mí, boom. Nico, O sea, perdón, es me voy a como. ir, me voy a ir por las ramas, pero es lo mismo que Einstein, que en 1905, 1915 saca la teoría de la relatividad. O sea, padre, viendo el cielo, dándose cuenta que la luz se curvaba en el espacio. Tipo, bueno, me estoy yendo o Newton, que se da cuenta de la gravedad porque se le cae una manzana. Eh, yo también ahí cuando me leí un libro de cálculo y explicaban cómo se inventaron los límites, era o sea, hace 500 años, 700 años y un compadre, bueno, impresionante, me fui un poco por las ramas, pero es un poco parecido, la cabeza que tienen que tener estos compadres que terminan siendo eh, recordados, que evolucionan la sociedad en diferentes ámbitos. El conocimiento es impresionante. Ahora, fíjate que, y siguiendo un poco por la rama, ya vamos a volver a las finanzas, pero fíjate que todas estas historias que parecen azarosas, aleatorias, que lo son oportunidades que se transforman en beneficio única y exclusivamente para los que están preparados. 100%. ¿Cachai? Porque, claro, a profesor Markovich se le ocurre esto no en el 52, probablemente se le ocurrió en el 48. O sea, estamos hablando de los 22 años, a los Claro, 21 años. Pero claro, el tipo estaba trabajando, estudiando en una de las mejores universidades con los mejores profesores guía, claro. probablemente 24 horas del día pensando en esto. Entonces, estas oportunidades aparecen. Lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos no formados, no entrenados, las dejan pasar. Y ese es, creo yo, el gran aporte que hacemos nosotros en el podcast o en las salas de clase, que ayudamos a las personas a que se entrenen, a que conozcan, a que mejoren en su capacidad para que cuando las oportunidades aparezcan sean capaces de detectarlas y por tanto las transformen en valor. Bueno, Nico, ¿sí? dale, dale, No, dale, no. dale nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor Harry entonces demuestra que es mucho más eficiente invertir en portafolios que en acciones, porque, all in all, en resumen, porque un portafolio a un mismo nivel de rentabilidad tiene menos riesgo que las acciones que son retorno comparables. ¿Ya? Entonces, Nico, sí. dale. No, dale tú, dale, termina la idea. Es que tengo una idea, pero no te quiero interrumpir y te he interrumpido como 3 veces. Bueno, y otra cosa que tienen estos padres es que tienen hijos. Entonces, para ser papá tenéis que tener hijos. ¿Ya? Entonces, no solamente esto es, porque hay muchas personas que se ganan premios Nobel o hay muchos artículos que se publican en el Journal of Finance, pero no todos tienen la cantidad de hijos que tiene el artículo de Markovich, que son, que luego empiezan a aparecer otros artículos que ocupan este artículo para hacer nuevas Como base, descubrimientos, claro. innovaciones que siguen transformando de forma exponencial la industria. Y una de las más clásicos de clásicos es, ¿Ya? y les va a sonar el nombre, es el artículo de Sharp y Lindner, que Sharp, viene del ratio de Sharp, que seguramente ¿Ya? lo han escuchado en las clases nuestras, que es el retorno ajustado por riesgo, escribe su artículo utilizando el artículo de Markovich en la década de los 60 y demuestra también nuevamente con una simplicidad abrumadora, demuestra que si tú ahora consideras un activo libre de riesgo, que era lo que consideraba el profesor Harry, no lo consideró el profesor Harry, que es un activo libre de riesgo, o sea, un activo que tiene una rentabilidad muy chiquitita, pero tiene cero desviación estándar, tú puedes trazar una línea recta entre
ese punto y cualquier portafolio que esté eficiente, dentro de esta categoría de portafolio eficiente descubierto por Markovich. Y ahí se descubre ni más ni menos que la medida de Sharpe Ratio, que es el retorno ajustado por riesgo, y el KPM. O sea, es el inicio de lo que nosotros hoy día conocemos como el modelo para valorizar acciones en el mundo, está derivado a partir de esto, del profesor Sharpe y Littner, que, by the way, descubren el concepto de beta financiero. Entonces, imagínate la contribución del profesor Markovich. Nico, qué alegría escucharte hablar así de estos temas, porque te brillan los ojos cuando estáis contando la historia y yo sé que esto te apasiona y que, bueno, eres profesor de finanzas las finanzas han sido ya, están incluidas en tu propósito de vida, son tu motivación, tu pasión, así que me alegro de que estés así de contento. Sí, estoy buscando aquí el artículo, a ver si lo pillo, para ver en términos de citas del profesor. Este es de 1952. Algo iba a decir por mientras, Carlos. Sí, déjame decirlo mientras que es súper importante lo que está hablando el profe y que nos gustaría que se quedaran con este capítulo, que es la importancia de, fíjense que cuando el profe Harry habla o hace este análisis, hace su análisis en dos ejes, riesgo y retorno, ¿ya? Y es súper importante que entiendan que cuando están invirtiendo en cualquier activo financiero, tienen que entender que riesgo y retorno son dos caras de una misma moneda y las tienen que analizar en conjunto. Es muy común ver en las redes sociales que te hablen de retornos esperados, pero es muy poco común que te hablen de los riesgos asociados. Y la pregunta que hace un buen inversionista en cualquier proyecto de inversión es, bueno, dime cuáles son los riesgos. Si la persona que está al frente ofreciéndote algún proyecto, algún negocio de inversión, te responde, no hay riesgos, o no conozco los riesgos, o no sé cómo medir los riesgos, no te metas en ese proyecto, ¿ya? Riesgo y retorno son dos caras de una misma moneda para un inversionista. Y de hecho, lo hemos dicho hasta el cansancio. Para nosotros, un buen inversionista no es aquel que obtiene mucha más rentabilidad que el mercado, sino que aquel que sabe gestionar el riesgo, es decir, que puede lograr tener rentabilidades aceptables, pero con menores niveles de riesgo y con eso aumentar su nivel de eficiencia, que es lo que hablaba el profe, el ratio de Sharpe, que lo que hace es dividir el retorno partido del riesgo. Mientras más alto ese indicador es mejor, ¿ya? Es más eficiente el portafolio. Exacto. No sé, Nico, si quería agregar algo porque a mí me gustaría pasar bueno, vamos a la parte práctica, ¿cómo podemos diversificar? Y me gustaría a mí partir esa parte. Dale, sí. ¿Parto? Dale, sí, parte. Ya. Entonces, vamos a la parte práctica, ¿cómo diversificamos? Un poco el análisis que se concluye de la teoría del profe Harry es que es mejor un portafolio de acciones que una sola acción. Profesor Harry, pues bueno, no te lo estoy echando al bolsillo tan rápido. Por decirle profe. Profesor Harry, no de Harry. ¿Ah? Yo que dije profe, pues dije Dijiste profe Harry. De Harry. Ya está, ya. Mi amigo personal. Claro, no, pues este es un capítulo de homenaje. Sí, pues, de homenaje. Bueno, el profesor Harry, ahí sí. Ya. Que tengo amigos profes como tú, entonces, bueno, en fin. Ya, el profesor Harry decía o concluye que era mejor tener un portafolio de acciones que una acción sola, hablando de una economía particular, por ejemplo Chile, o de tener un portafolio que esté en diferentes economías. Entonces, acá esta pregunta siempre se la hago a los entrenamientos a las personas. ¿Qué está mejor diversificado? ¿El IPSA o el SP500? Entonces ahí empezamos un poco a responder esa pregunta por etapas. Primero, partimos por la cantidad de acciones. El IPSA tiene 30 y el SP500 tiene 500. Solo en cantidad mejor el SP500, pero hay que entender que la cantidad, ya a partir, Nico, de 50 acciones, 40 acciones, ya no te aporta tanto tener mayor cantidad de acciones en la diversificación.
Después, la segunda etapa, que viene después de la cantidad, es las industrias, ¿ya? No es lo mismo tener un portafolio de 3 bancos chilenos que tener un portafolio que tiene un banco, una forestal y una tecnológica. En cantidad de industrias está mejor diversificado el segundo portafolio. Sí, claro. Y una tercera etapa de O diversificación... sea, de hecho, en Chile como el gran problema que tiene el IPSA, primero es que no tiene la industria minera y no tiene la Claro, industria tecnológica, claro. que son como dos industrias que son importantes, la tecnológica a nivel mundial, pero la O sea, minera, tiene Sonda, claro, sí, o sea, sonda, sí. y Sokimich, pero son... No te, claro, no es, No sé son si pocas. cobre, Claro. por al menos la minería del cobre no está. No, claro. La minería del cobre no está. Mm. Oye, y bueno, y siguiendo esa línea, la tercera fase de la diversificación, hay una cuarta, pero la tercera fase de la diversificación es diversificar por zona geográfica, ¿ya? No es lo mismo tener, o sea, si al IPSA tú le agregas dos acciones de Turquía, ya están más diversificados, o 2 acciones de Europa, o 2 acciones de Estados Unidos. Entonces, la primera etapa es la cantidad, la segunda etapa es la industria, la tercera etapa es la zona geográfica. Entonces, a la pregunta, ¿qué está más diversificado, el IPSA o el SP500? Si vamos en cantidad, el SP500 porque tiene 500. Si vamos por industria, obviamente Estados Unidos tiene toda la industria y en cada industria tiene más de una acción, tiene muchas acciones que son partícipes de cada industria. Y como dijo el profe acá en Chile, si uno ve, hay algunas industrias que acá en Chile no existen y que en Estados Unidos sí. Así que también en industria el SP500 es mejor. Ahora vamos a la zona geográfica. Ahí me dirían, no, pero es que hay el IPSA es Chile y el SP500 es Estados Unidos. Claro, es verdad. Pero la diferencia es que el IPSA, las acciones tienen la operación casi todas solo en Chile, mientras que en el SP500, la operación de las acciones de Estados Unidos, del SP500, la mayoría están en todo el mundo. Están en Latinoamérica, están en Europa, están en África, están en Asia. Entonces, cuando hablamos de diversificación en un portafolio de acciones, el SP500 ya es un portafolio sumamente bien diversificado. Es muy difícil ganarle en diversificación a un portafolio accionario como el SP500. Nico, no sé si tenéis que agregar Sí, porque me sí, falta una etapa nomás. sí. Yo quería hablar sobre el tema de la diversificación geográfica, que fíjate que lo tocaste y muy poca gente lo toca, y creo que es muy relevante porque hoy día estamos viviendo un proceso de transformación climática, ¿ya? Y además estamos viviendo procesos que a lo menos son problemáticos desde la perspectiva social y geopolítica. Entonces, el riesgo geográfico no es menor tenerlo considerado porque fíjate que cada vez estamos viviendo en un mundo en donde los eventos climáticos que están obviamente correlacionados en zonas, ¿cierto? Aquí hay un problema de probabilidades y de la correlación de eventos. Si tú tienes tu portafolio invertido en compañías que tienen activos en una sola zona, probablemente vas a estar mucho más expuesto al riesgo climático que si estás invertido en un portafolio global, que los activos no están puestos en una misma zona. Y lo mismo ocurre desde la perspectiva de conflictos geopolíticos. Hoy día estamos viviendo el conflicto de Ucrania con Rusia, pero la cantidad de conflictos provocados por desigualdades, migraciones, estos mismos problemas climáticos van a ser cada vez más importantes. Y es tan importante aún lo que dice Carlos, que cuando tú consideras los 10 riesgos que más preocupan a los inversionistas en el 2023, 7 de esos riesgos provienen de factores sociales y climáticos. Así que, sí, de todas maneras, súper interesante. Dicho eso, Nico, me gustaría enfocarme ahora en dos cosas. O sea, falta una etapa de diversificación que es ya para el nivel como más sofisticado, que es diversificar. Ya entendiste que un portafolio de acciones con más empresas de diferentes industrias y de diferentes zonas geográficas está bien diversificado, pero a un portafolio accionario como el SP500 todavía le falta diversificación en tipos de activos. Entonces, súper importante tener otro tipo de activos que pueden ser ETFs de oro,
ETFs de renta fija, depósitos a plazo, activo inmobiliario, criptomonedas. Y tener una combinación de esos activos te va a ayudar mucho en la diversificación. Y acá este punto, por favor, quiero que le entre en la cabeza porque es muy valioso. Hace poquito estábamos ahí con Tomás Claro, tirando la talla y también hablando de mercados, que es lo que nos gusta. Y estábamos comparando, él me decía, porque yo hace rato que estoy invirtiendo en oro y el Nico y el Tomás me molestan porque me dicen que parezco un viejo chico invirtiendo en oro, que debería invertir en tecnología apalancado, eso es lo que me dicen. Pero yo les digo, pero es que hay que diferenciar cuál es mi objetivo con las diferentes inversiones. Y en mi portafolio de largo plazo, ¿ya? Y esto es súper importante porque el corto plazo es diferente al largo plazo. Yo en mi portafolio de largo plazo quiero estar tranquilo y que ese portafolio crezca constantemente con un riesgo controlado a lo largo del tiempo y que me acompañe durante mi vida. No quiero estar comprando y vendiendo, quiero hacer rebalanceo y quizás gestionar, pero gestionarlo con plazos de años o meses por lo menos, o de semestres. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversificar por tipo de activo, es importante entender el comportamiento que han tenido los diferentes activos, porque un poco se habla, y nosotros también hemos hablado mucho de invertir en la bolsa de Estados Unidos, que hoy día está rozando máximo histórico, pero hay escenarios en los que la bolsa de Estados Unidos no le ha ido tan bien. Y por eso es importante la diversificación. Y el ejemplo que hablábamos con Tomás, que me decía cómo va a invertir en oro, le mando un saludo a Tomás, y esto es tirar la talla y también entender que Tomás es mucho más trader que inversor de largo plazo. Por eso a mí me molesta con las inversiones de largo plazo. Entonces, durante la década del 2000 al 2010, por ejemplo, el S&P 500 no rentó positivo. Estuvo planito, ajustado por inflación estuvo negativo, mientras que el oro rentó más de un 100% en esa década, ¿ya? Entonces, la importancia de la diversificación tiene que ver con que no sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Y tenemos que entender que no todo va a mantenerse constante. Las cosas pueden cambiar en las finanzas y en las inversiones. Y el escenario de que el S&P 500 suba y que todos queremos que se mantenga subiendo, tiene una probabilidad de ocurrencia de que no sea así. Probablemente sea baja por mil cosas, porque tiene el mejor capital humano, porque las empresas de tecnología son tremendas, porque viene la inteligencia artificial. Probablemente, o nuevamente, la probabilidad de que el S&P 500 no suba quizás no es muy alta, sobre todo viendo el rendimiento histórico, pero hay una probabilidad de que eso ocurra. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Diversificando el portafolio a través de tener diferentes activos. ¿Cuál es la ventaja? Que si tengo criptos, tengo oro, tengo ETFs de renta fija, tengo depósito a plazo y tengo activo inmobiliario, si en un año en particular del futuro a la bolsa norteamericana no le va bien, puede que a otros activos de mi portafolio sí les vaya bien. Por ejemplo, al oro o a los ETFs de renta fija o a los depósitos a plazo o a los departamentos. Y esa es la importancia de la diversificación a largo plazo, que no queremos, y esto es mi opinión y se las quiero transmitir, no queremos hacernos millonarios invirtiendo en un año. Queremos tener tranquilidad y seguridad de que nuestro portafolio está seguro y creciendo constantemente mientras nosotros nos vamos convirtiendo en inversionistas más sofisticados y vamos aprendiendo de todas las herramientas de inversión que existen hoy en día. Al menos ese es mi objetivo y me imagino que a muchos de la audiencia quieren lo mismo. Por eso es muy importante entender que muchas veces va a pasar que a un activo le va a ir mal y a otros les va a ir bien por el riesgo individual del activo, ¿ya? Del tipo de activo, pero lo importante es entender que diversificar me puede permitir que en el largo plazo crezca consistentemente y lo más importante es gestionando el riesgo de caídas muy fuertes. Cuando hablamos de un portafolio del S&P 500 tenemos que entender que en un año malo o en un shock financiero puede perder un 40%. Y hay que tener guata para aguantar ese 40%. Mientras que si estamos diversificados, ese riesgo lo podemos acotar a 20%, si es que tenemos diferentes tipos de activos. Nico, Sí, sí, esta es la efectivamente, ola. no, sí, fíjate que una de las cosas que la gente como
como primera oposición, dicen, no, pero es que esto no es para mí, esto es muy sofisticado, me están hablando de diversificación y largo plazo y cosas, son muy complejas. No es tan complejo. Fíjate que si tú, por ejemplo, tienes $100 para invertir todos los meses, tú podrías poner $50 en un depósito a plazo y $50 en un ETF tipo BOO, V, B corta, doble O. Y con eso Que tú el tendrías SP500, una claro. cartera, tú tendrías una cartera extraordinariamente bien diversificada. Así de sencillo. Porque por un lado tienes renta fija y por otro lado tienes un ETF que replica el SP500 con una comisión de 0,03%, que es bajísima. Y con eso tú podrías tener una estrategia de inversión. Si todos los meses haces esa inversión, en el largo plazo seguro vas a tener un crecimiento. Ahora, Sí, evidentemente que mientras más te vas sofisticando, también puedes ir aprovechando oportunidades, pero esas oportunidades pueden ser aprovechadas primero con un porcentaje de tu patrimonio. O sea, tú podrías hacer trading, pero no con todo tu patrimonio. Podrías hacer claro. trading con un porcentaje de tu patrimonio y ahí escoger al revés, porque con trading lo que buscamos es poca diversificación, porque buscamos equivocarnos muchas veces, pero perder poco, pero apuntarle a una y ganar mucho. Y en ese promedio obtener una ganancia. Entonces, si tú sabes hacer, te sofisticas, aprendes, etcétera, también puedes tener herramientas para aprovecharte de oportunidades que están ocurriendo mientras tienes un portafolio que yo te recomiendo de inversionista, buy and hold, bien diversificado, que te permita estar tranquilo y creciendo en el mediano plazo, Carlos. Sí, para poder, pa poder ayudarlos más en la idea que diste, Nico, una recomendación que a mí me gusta es de todo tu patrimonio, tu capital para invertir, trata de que el 90 o el 80% sea para largo plazo, con esta idea de diversificación por tipo de activo, y un 10 o un 20% sea para corto plazo si es que quieres, te gustan los mercados y quieres aprender, porque también puede ser que esa parte de la inversión de corto plazo, el trading, conlleva más tiempo, más recursos, más aprendizaje. Entonces, no todos van a poder tener el tiempo ni las ganas quizás de irse a ese tipo de inversión. Pero si lo quieres hacer, parte con un 10, un 20% de tu capital nomás porque conlleva mucho riesgo y hay una probabilidad importante de perder, ¿ya? Em, eso. Yo creo que con eso Eso. estamos, ¿no? Está bueno Sí. el episodio. Y una última cosa, que esto era lo que quería decir. Hay personas que me han hablado y me han dicho, oye, Carlos, estoy invirtiendo en un portafolio diversificado, pero llevo como un menos 3% abajo. Y le digo, ¿y cuánto lleváis invirtiendo? No, un mes. No, pero es que, ¿y esto para qué? ¿Para cuánto es? ¿Para cuánto tiempo es? Me dice, no, es para pagarle la educación a mi hijo. O es, no, esto es para jubilarme. Entonces le digo, ¿por qué estáis preocupados de tu rentabilidad al mes si esto es para largo plazo? Tienen que entender que estos portafolios van a ir subiendo y bajando con volatilidad. O sea, en el largo plazo probablemente van a subir, pero eso no quita que en el corto plazo tengan volatilidad, lo van a tener, ¿ya? Y hay que aprender a sobrellevarla y a aguantar las emociones que eso conlleva, y eso es parte del proceso. Buenísimo. Eso, ya, Estamos estamos. entonces. Oye, Homenaje a mi amigo personal, Harry una, Markowitz. una gran Mentira, admiración profesor. por el profesor Harry Marco y esperamos que este episodio, además de haberte presentado a este padre de las inversiones y haberte tratado de explicar algo que a veces es súper difícil sin pizarra y sin el lenguaje matemático, yo creo que el gran aprendizaje acá es diversifícate, apunta a mediano y largo plazo y alguna fracción de tu patrimonio podría estar dedicada a hacer cosas más de corto plazo, en donde no tienes que estar diversificado porque el trading es exactamente lo contrario, pero con cuidado, con formación y apuntando a satisfacerte, o sea, a algo que te guste. ¿Mm? Claro. Estamos Eso. entonces, Un listo. abrazo. Que les vaya muy Chao. bien, nos vemos la otra semana.